Sí, bueno, imaginar la escena. Yo, mi hija y yo, la puerta de la UCI se abre y sale la camilla con la cama o como se llame eso, con 5, 6 o 7 personas, con las batas verdes, las mascarillas, los gorros, a toda velocidad, girando. Son las 2:30, 3 de la mañana, no hay nadie, estamos solos, es en el Puerta del Sur, y se van a operarla porque ella va tal, y encima de la cama va subido uno sujetándola porque ella va delirando, ¿no? Esa es la imagen, la puerta se abre y es la imagen que nosotros tenemos, ¿no? Es una imagen que no le deseo a nadie que vea de un familiar, y lo llevan al quirófano porque se muere, ¿no? Bien. 2 horas sentados en una sala en la que no hay nadie, son ya las 4 de la mañana, y aparece el equipo médico, ¿no? Y salen satisfechos, sonrientes. Nosotros respiramos y empiezan a contarnos: ha sido una operación, hemos entrado por no sé dónde, hemos localizado, es decir, una obra de ingeniería espectacular, ¿no? Y todo muy bien explicado y bueno, hasta el punto de que cuando termina de explicarlo yo no me puedo contener y le abrazo al tipo, ¿no? Como ahora están de moda los abrazos, pues imaginad un abrazo tal cual. No puedo evitarlo, cierro los ojos y tal, y el tipo, en fin, vicepresidente. Y mi hija igual, nos agarramos así y tal, y se marchan, 4 de la mañana, y sale el intensivista, se dice, el de la UCI, y dice: bueno, tenéis que saber, María, porque la llamaba María Ligia, ha perdido 3 litros y pico de sangre, está en una situación tal, vamos a ver si pasa la noche. No entendíamos nada, ¿no? El hombre aquel nos había explicado la obra de ingeniería que había hecho, habían explicado perfectamente el trabajo médico que habían hecho, estaba perfectamente hecho, estaban satisfechos porque habían curado el problema que estaba al alcance de su mano, es decir, habían hecho un trabajo médico impecable. Pero claro, se iba a morir porque como había perdido mucha sangre, pero ese era otro asunto ese. No, ellos habían hecho una labor ahí y tal. Eso es falta de sensibilidad para entender que no solamente se trata de que hayas hecho bien tu trabajo, sino que todavía está en una zona de riesgo en la que por la pérdida de sangre se puede producir pues lo que luego se produjo, que fueron varios días de no vivir, ¿no? Nosotros pensamos que, para que os hagáis una idea del nivel de confusión que tuvimos, pensamos que el intensivista, que era un hombre que iba de verde, que estaba allí y tal, estaba buscando su minuto de gloria para darse importancia allí sobre el trabajo que iba a tener que hacer, y nos fuimos a dormir tranquilamente porque había ido todo fenomenal, sin tener conciencia de la gravedad de la situación que se había producido por la pérdida de... ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que estáis diciendo vosotros, es decir, eso es lo que quiero decir, que es muy importante el trabajo médico en el de curar o tratar o de atender, etcétera y tal, pero más importante o tan importante como eso es al paciente o a los familiares del paciente entender el significado de su preocupación, tener una conversación razonable con ellos, para que luego ellos o bien lo trasladen al paciente o bien tener esa conversación directamente con el paciente. Pero que hay un lado de humanidad, que no se trata de una fábrica de productos, que bien hemos fabricado este prototipo, es magnífico, sino que además de que tienes que hacer, y yo sé que a lo mejor es muy duro decirlo así, que tenéis que hacer muy bien vuestro trabajo, tenéis que saber explicarlo. Y saber explicarlo es casi tanto como hacerlo bien, ¿no? Lo que no cuentas bien, a veces, esto es lo que nos enseñan en el marketing y en este tipo de cosas y en la comunicación, lo que no cuentas bien a veces es como si estuviera mal hecho, y está bien hecho pero no lo has contado bien. Y esto les pasa a los operadores telefónicos que nos llaman o a los que llamamos para pedirles una explicación sobre un producto que hemos comprado, nos tratan bien, tienen unos protocolos por los que tienen que hacer un esfuerzo por tratar de entender que estamos enfadados y que empezamos gritando y que al final acabamos dando las gracias. Es decir, si hay un montón de profesiones que tienen que convivir con el trato, con el cliente o en este caso con el paciente, también tiene que ocurrir lo mismo. Y tiene que formar parte de la experiencia profesional del médico, entender que tiene que saber
relacionarse con el paciente o con sus familiares para tratar de hacer entender lo que está sucediendo de la manera más sensible posible. Eso a mí me parece vital, ¿no? Porque lo otro es un tratamiento de... Bueno, pues eso, el nuestro. Tiene un 10% de probabilidades de a ver si se va a creer que yo estoy... A ver si se van a creer que yo estoy aquí para darle un botón. O sea, es que no os lo perdáis. Que es tremendo, ¿no? Por favor. Decir que me dolía el brazo, y me dijo, tranquila, lo que te pasa es que estás nerviosa. Pasó media hora y yo le decía, es que me duele, me está abrasando el brazo, y al final el brazo era así, se me quemó, o sea, se me extravasó la quimio, se me quemó por dentro el brazo, vamos, de hecho tengo cicatrices por dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como estamos en manos de vosotros, entonces no es lo mismo cuando tienes un producto que al final posiblemente lo pelees y al final es un producto, pero aquí es tu vida. Entonces, muchas veces yo creo que se juega con eso, se juega mal por vuestra parte, pero estamos entregados. Entonces, lo que nos digáis, como nos lo digáis, al final tú lo que quieres es curarte. Entonces, das con un médico o con una enfermera, porque esto no, yo creo que es extrapolable no solo a los médicos, sino a todo el mundo que está con pacientes, ¿no? O sea, sean enfermeras, sea la de recepción, no sé, o sea, cuando vas a una prueba... Ostras, yo en mi trabajo, si tengo un cliente delante, yo no me pongo a hablar de lo que he hecho el fin de semana. Entonces espero que cuando esté haciéndome una prueba que para mí es vital, las enfermeras no estén hablando de lo que han hecho el fin de semana ni de la ropa que se van a comprar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la diferencia es que en un producto tú sí te puedes enfadar, regañar, lo dejas o no, pero es que aquí se te va la vida, o sea, aquí eres tú. Entonces, muchas veces tragamos, o sea, también yo creo que es una culpa nuestra, yo creo que muchas veces los pacientes tragamos muchas cosas de los médicos o de, bueno, pues por no entrar en conflicto o porque piensas, ostras, es que si de repente le canto las 40 a este médico, a lo mejor no va a tener más atención hacia mí o a lo mejor no va a tener, ¿no? O sea, yo creo que es un poco, puede ser. A mí me parece interesante este tema, además para el punto de vista de que deberíamos discutir aquí, ¿no? Porque uno se podría plantear que realmente es un añadido el que el médico tenga una actitud, digamos, más ética o más empática o tal, pero al final pues es house, ¿no? Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que te cure o que te dé la mano? ¿Prefieres que morirte dándote la mano o curarte siendo yo un imbécil? ¿Sabes? Entonces, esta es un poco la disyuntiva que parece que prevalece, ¿no? Y es falsa, es una disyuntiva falsa. Y yo creo que habéis puesto un poco el dedo en la llaga, ¿no? Porque el caso de Coque, por ejemplo, esa actitud supuso una extravasación. Es decir, ya no se trata del tono o de tener un extra de empatía. Se trata de que el no tenerlo condicionó una extravasación. ¿Entendéis la idea, no? Es decir, que no es un atributo gratuito el tener un comportamiento de este tipo, porque puede parecerlo, ¿no? Es decir, pues vamos a ser mejores en general porque es más estéticamente correcto. No, es que es profesionalmente correcto ser mejores en ese aspecto, eso es muy importante. Bueno. Mi opinión es contraria a la tuya, fíjate. Yo cuando voy a hacerme alguna prueba, yo soy de natural bastante reservado y callado, entonces yo solo hablo mucho si estoy muy nervioso o si estoy extremadamente a gusto. Entonces yo si me voy a hacer una prueba o me hicieron una embolización o biopsias, yo estoy deseando que el médico esté hablando con la enfermera de que vieron ayer algo en Netflix y le estaba molando. O sea, a mí eso me tranquiliza. Entonces lo quiero contar un poco porque es lo diferente a ti, ¿no? Mi visión como paciente es esa. A mí eso me tranquiliza, me deja mucho más relajado que si yo, porque me distiende el ambiente. O sea, yo voy a estar igual de grave o no grave o lo que sea, pero pues me mola, pues luego cuando salga me voy a acercar al Corte Inglés a comprarme algo. Pues a mí me mola oír eso. Y por ejemplo a ti, pues no, o sea, ¿cómo se...? Pero porque también pienso que, imagínate, que no me ha pasado, pero a ver, al final las revisiones nosotros, o sea, las revisiones se te va la vida, ¿vale? Tal cual. O sea, coges, ahora no porque no se coge el sobre, pero coges el sobre, cogías el sobre con los resultados y te vas a la sala de Eduardo y te quedas ahí sentadita. Y es que, o sea, ya te puede estar tu madre hablando, quien sea, que tú estás, o sea, tú estás en lo tuyo, o sea, no estás pensando en nada más. Entonces, si ahí, por ejemplo, o sea, que no me ha pasado a mí, pero si de repente tú estás esperando ese famoso sobre y ves que están, pues, hablando de cachondeo, o sea, que al final yo creo que también
yo, desde mi punto de vista, o sea, a mí me parece como muy poco ético el que a ti en ese sobre se te va la vida y que, bueno, pues que haya un tiempo ahí de, bueno, pues se cierra la puerta, no sé, hablas de Netflix y cierras, ¿vale? O sea, no sé, es un poco, pero esa es mi... Javier, pero la actitud de esa... O sea, no son incompatibles las dos cosas que estáis diciendo, ¿eh? Es decir, yo puedo ser empático de forma absolutamente programada y diseñada hablando de Netflix, porque sé que tú necesitas que yo hable de Netflix. No es exactamente, ¿sabes? O sea, que se puede programar muy bien, no se trata solo que haya que ser muy serio y formal, ¿sabes? Y decir las cosas. No, se trata de entender qué es lo que necesita en este momento esta persona para gestionar mejor, como decías, para gestionar mejor la información que le está viniendo encima, que es brutal. Una catarata de información. ¿Puedo decir algo? Claro, claro. Bueno, yo quería ponerme a hablar ahora de una cosilla, ya que, bueno, yo no soy adulto, no soy como vosotros, no soy ahora ni doctor, ni solo soy un estudiante, pero me gustaría hablar un poco de quizá el poder que estáis diciendo sobre la palabra y conectar. Yo soy muy joven. Yo quizás de la clase sería el más joven de todos vosotros. Si no, tengo solo 19 años, muchos de vosotros me superáis en edad. Pero hay algo que a mí sí me gusta hacer. Y me he pasado toda la vida pues escuchando a gente, hablando de la medicina y lo seria que puede llegar a ser. Y cuando vosotros habláis de esa conexión como voy a hablar de Netflix o me gusta que me escuchen, me gusta que me miren, que bajen la tapa del portátil, que me hablen como una persona, qué te gusta, qué desesperas, qué es lo que no quieres, qué es lo que anhelas, todo eso al final nos hace un poco más personas. Entonces entiendo que a lo mejor nuestra carrera es muy dura, nuestra carrera es muy larga, es un paso que tira para adelante y muchas veces vamos a querer echarnos hacia atrás. Vosotros habéis hablado de que habéis perdido familiares. Yo perdí a mi abuelo, tuvo un cáncer de páncreas y murió cuando yo tenía solo 8 años. A día de hoy mi abuela y mi madre no se atreven a ir a la tumba de mi abuelo y yo tampoco, por la pena, la angustia y la ansiedad que supone por su figura a la que yo ahora mismo más recuerdo encima tras yo haber pasado un periodo bastante malo, la verdad. Yo no tengo una enfermedad física. No me considero una persona que tenga ningún problema físico, pero tampoco puedo decir que me sienta completamente, ni espero que ninguno de vosotros me lo diga, se sienta completamente feliz o tenga una felicidad plena. Cuando uno pasa un momento muy difícil, uno intenta sobreponerse, mejorar, encontrar el fallo, arreglar el engranaje o encontrar un sistema en donde él mismo pueda decir quiero ser otra persona, quiero encontrar a ver qué está pasando, qué es lo que ha salido mal en la ecuación, algo no está saliendo bien en mi sistema. Y uno vive, pregunta, va a médicos, algunos te responden, otros simplemente tiran de lo clásico, tómate esto, tómate lo otro, una pastillita, el soma de la felicidad y aquí Aldous Huxley y un mundo feliz. Y ¿qué queréis que os diga? Yo sinceramente buscar y encontrar a una persona que sepa escuchar y que sepa usar las palabras, porque las palabras, que lo sepáis todos, las palabras son el único arma que tenemos en juego y puede ser tanto para bueno como para malo. Pero una palabra puede valer más que una acción, puede valer más que una bofetada y puede llevarte al vacío, a caer en picado, a romperte en 1000 pedazos. Y a lo mejor tú no tienes a lo mejor un problema, pero ver a un familiar y que te mire y diga, ostras, mi hijo no se encuentra bien, y verles a lo mejor a tu madre o a tu padre que te están viendo mal, y verte a ti en un estado de ansiedad, que es lo que a mí me sucedió, tener una ansiedad máxima y desfallecer delante de ellos, y darme un golpe con la mesa que me tuvieron que llamar a urgencias ese mismo día. Yo no siento tristeza por lo que me pasó a mí, sino siento tristeza por las palabras y el llanto que tuve que escuchar a un familiar.
a mi lado. Entonces, cuando oigo hablar a gente de yo perdí a un familiar, yo perdí a mi madre, mi padre, y veo a algunos que siguen mirando el teléfono a lo mejor, o siguen a lo suyo, dicen, a lo mejor es algo muy común, a lo mejor es algo muy frecuente. Yo no sé qué deciros, pero yo ahora mismo os diría que perder a un familiar, o un madre o un padre, sería para mí el final de todo. Una carrera es el futuro que cada uno vamos a tener. Muchos de aquí queremos llegar a tener al final un destino, trabajar en un hospital, cuidar a las personas, pero llegará un momento en que seguramente en nuestro trabajo alguien muera, o tendremos que algún día un familiar se vaya, y a lo mejor no haberle atendido bien incluso, o haberse centrado solo en la parte física, o en voy a seguir tecleando 1000 palabras por minuto en un ordenador, a ver si con suerte aprendo algo de medicina, y olvidar la otra parte que hay en la cara de la misma moneda, que es el corazón, nos puede llevar justo, no a convertirnos en House, sino justo a llevarnos al mismo precipicio de donde uno intenta siempre salir. Entonces, quiero daros también a vosotros las gracias por también tener vosotros coraje de poneros aquí a hablar de un tema muy difícil, muy serio, que es haber tenido un familiar, haberlo perdido, haber superado una crisis muy fuerte, un cáncer o un problema. Porque a día de hoy todos tenemos problemas. Pero yo creo que también tenemos una cosa que se llama determinación, ¿no creéis? Que es un poco ese sentido, esa última parte, esa esperanza, ¿no? Es como esa historia griega que dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Que Pandora abrió una caja y echó todas las pestes por el mundo, pero lo último que quedó en la vasija fue la esperanza. La esperanza nos aferramos como si fuera un clavo ardiendo. Y por mucha herida que nos quedemos en la mano, intentaremos agarrarnos ahí y no dejar caer. Así que también os diría que tengáis coraje de seguir adelante, tengáis coraje de plantearos quién está a vuestro lado y quién podría no estar al día siguiente. Familiar, un padre, una madre, y si hoy podéis darle un abrazo a vuestros padres y decir, por favor, estad con nosotros, no nos dejéis. O si hoy estáis con tu abuela, que tendrá 80 años, 90, y aún te recuerda, dadle un abrazo, decirle eso, ¿vale? Más. Claro. El otro. Es que no me acuerdo con su nombre. Ah, lo siento para ti. Juan Carlos, vale. Es que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo con las cosas que estáis diciendo y a todos nos encajan mucho y pues desde aquí a lo mejor pues estamos intentando imaginar qué haríamos nosotros en las situaciones en las que estáis contando, como lo habríamos dicho o algo así. Y creo que tu situación me ha parecido, para mí, la más difícil de manejar en el sentido de lo que has contado de que te comunicaron que tu hermana iba a fallecer en unos días, pues al final eso lo ves en las pelis, ¿no? Y no es tan, o sea, lo cuentan así como si nada y yo no sé qué piensas que habría sido mejor que comunicároslo a vosotros, a lo mejor comunicárselo a ella, a lo mejor primero enterarte si quieren saber esa noticia, porque desde aquí yo no, o sea, no sabría cómo manejarlo. Porque en un principio a lo mejor piensas que lo bueno es contarlo, pero a lo mejor tienes que conocer a la persona o no, no sé. Yo no tengo la respuesta, es decir, a mí probablemente esa noticia no me la hubieran podido dar bien de ninguna manera, ¿no? Pero yo creo que, o sea, es decir, mi hermana no aparece allí, como yo lo veo, porque tiene un accidente de coche y somos los primeros que aparecemos, es decir, lo he dicho antes, ellos llevaban 9 años tratando a mi hermana. Probablemente ellos tenían un conocimiento del contexto que no tenía este señor, que efectivamente sabía mucho de medicina, empezó a soltar palabras y fue fantástico, pero yo creo que si hubiera ayudado mucho, o sea, por ejemplo, yo hubiera agradecido, como lo hubieran dicho a mí, que yo hubiera tenido capacidad de gestionar la información con mi padre y con mi cuñado y con mi madre. Y desde luego hubiera agradecido que hubiera sido de una manera mucho menos violenta, porque la conversación no duró ni 5 minutos. Es decir, yo
pongo el otro contraejemplo, ¿no? Es decir, porque también quiero, sobre todo, deciros una cosa, es decir, puede dar la sensación que hemos venido aquí 2, 4, 6 personas a quejarnos de los médicos, a poneros pegas sobre lo que hacéis y cómo lo hacéis, y yo creo que nada más lejos de la realidad, o al menos no es mi intención. Es decir, yo doy por descontado que vais a ser magníficos profesionales, que técnicamente vais a ser muy buenos, como son la mayoría de los que hay, y la única reflexión que yo quiero que hagáis, y yo creo que lo queremos hacer a través de la experiencia, es no infravaloréis o no olvidéis que hay un componente humano en los temas, ¿vale? Un poco en relación a lo que contaba también él, es decir, igual que yo tuve esta experiencia con este señor, muy desagradable, muy desagradable, tengo la experiencia contraria, y fue con la doctora. Es decir, mi hermana estaba todavía viva, pero era cuestión de 2, 3, 4 horas, o sea, estaba en ese punto ya, y nosotros no sabíamos, ¿no? Porque mi hermana estaba ya sedada, podían ser 2 horas o 22, ¿no? Entonces, mantuvimos una conversación en un box, mi mujer y ella, donde nos puso negro sobre blanco la realidad del timing que manejábamos, es decir, no van a ser 2 días, ni mucho menos, y sobre todo, aparte de cómo humanamente nos ayudó, nosotros teníamos un problema muy concreto en ese momento, y es que mi hijo de 10 años, o sea, su tía era el centro neurálgico de la vida, o sea, su tía. Y yo tenía un problema en ese momento, y era, mi hermana se muere, pero necesito que alguien me ayude a gestionar esto. Es decir, yo puedo leerme, me puedo meter en internet, me puedo leer muchos libros, pero los profesionales son los profesionales. Yo siempre parto de ese punto. Y la conversación que yo tuve con ella fue súper clarificadora, porque me ayudó a pues, no tener el problema de no poder ver las cenizas de mi hermana, o de que mi hijo no pudiera dar ese paso, ¿no? Es decir, que los profesionales, o sea, sobre todo de verdad, o sea, no quiero venir aquí y transmitir el mensaje de joder, qué malo sois, qué mal me lo habéis hecho pasar. Es decir, no, yo os cuento algunas anécdotas para que veáis que eso no lo podéis olvidar, porque el componente profesional está ahí, es decir, la ayuda que nos dio no estará nunca pagada. Es decir, porque mi hijo ha podido, hasta donde ha podido el hombre, hacer una transición del duelo que de otra manera no hubiéramos tenido ni idea de por dónde meterle mano. Es decir, viene, no viene, la ve, no la ve, cómo lo exterioriza, cómo lo deja de exteriorizar, cómo le ayudamos. O sea, eso solo te lo sabe hacer un profesional, ¿no? Entonces, yo el punto de esta sesión es sobre todo que reflexionéis, o sea, que dediquéis ese punto a la reflexión del componente personal. Y es muy complicado, es decir, lo estamos viendo aquí, cada uno espera el mensaje de una determinada manera, tenemos personalidades, historias diferentes, y la información hay que decirla. O sea, yo sí que creo que yo tenía que saberlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, después mantuvimos conversaciones con el doctor en su despacho, mi padre por un lado, mi cuñado por otro lado, yo por otro lado. Él nos conocía, o sea, él sabía qué graduación, qué nivel de información, cómo nos la tenía que decir. La información era la misma, o sea, a ver, que nosotros ya nos habíamos caído del guindo, pero hostia, es muy duro que te digan tu hermana se muere cuando te estás tomando una cerveza el día de antes, ¿no? Y no ha habido una degeneración que tú pienses o no pienses mal. Es decir, entran en el hospital, entran en urgencias y te dicen que se muere. Hostias, o sea, hay maneras, ¿no? Entonces, nunca hubiera habido un canal bueno, seguro, pero hay que intentarlo, y ese tío no lo intentó. O sea, ese tío llegó encabronado porque estaba en urgencias, le hicieron subir de urgencias a planta, y yo pagué los platos rotos. O sea, tal cual, porque subió verde y tal, y pagamos los platos rotos. Pues hombre, no sé, que no nos estaba subiendo la hipoteca, que nos estaba diciendo que se moría mi hermana. Es un poco la... Es con respecto a lo que había dicho usted sobre la universidad esta de Australia, en la que daban esas clases, y que parece todo muy automatizado de tienes que mirar al paciente, tienes que darle la mano, tienes que no sé qué. Y todo eso, al final, como ha dicho usted, tiene un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno de se hace, e igual alguien que no se ha dado cuenta y al final lo haga, diga, vale, es verdad que se tiene que hacer. Pero de otra manera también queda como, es que esto no se tendría que enseñar, porque no tienen que decirte, no tienes que seguir unos pasos para estar con una persona. Entonces, de vosotros, de todo lo que os ha pasado, ¿qué recomendaríais como una instrucción generalizada? Porque obviamente cada caso es específico. Generalizada, de que no sea de esto de seguir un pasos así, ¿recomendaríais algo? Es que no hay.
Yo trabajo en consultoría, ¿vale? En recursos humanos, y parte de mi trabajo, bueno, somos colegas, trabajamos en lo mismo, pero bueno, ha habido una época de mi vida que yo me he dedicado a despedir a gente, ¿vale? O sea, es decir, no tiene nada que ver, evidentemente, decir a alguien tienes una enfermedad a tener que despedir, pero bueno, cuando no tienes una enfermedad, el trabajo es una de las partes fundamentales de tu vida también, ¿no? Entonces, yo he despedido a mucha gente, esto es igual, o sea, tú al final tienes que dar una mala noticia y la mala noticia la das. No hay una norma, no hay un protocolo, o sea, tú tienes que saber que hay gente que le dices estás despedido y no quiere nada más que firmar e irse, otros se ponen a llorar, otros necesitan explicaciones, es decir, que es que dependiendo de la persona, o sea, yo creo que el kit no hay una guía, no hay una receta, es decir, es que tenemos que ser suficientemente capaces de verdad de conectar, de tener empatía y de saber lo que nuestro cliente, paciente o la persona que tengo enfrente quiere en ese momento. Entonces yo creo que eso es la parte más complicada, pero para no a vuestro nivel, al nivel de cualquier profesional del mundo, vamos, es decir, lo más complicado es saber detectar cuáles son las necesidades que tiene la persona con la que estás enfrente, interactuar con ella y darle de alguna manera lo que ella te está reclamando, dentro de tus límites, evidentemente. O sea, no es cuestión de que digáis no te va a pasar nada sabiendo que esa persona va a fallecer, eso no, pero creo que hay maneras de decir las cosas. Insisto, es que no hay receta, vamos, no hay nada, sino simplemente es, de verdad, es el conocer a las personas, tener un poco de inteligencia emocional, y yo creo que en muchas de las carreras que hay ahora mismo, o sea, yo creo que hay una falta, de verdad, dan mucha teoría, o sea, seréis unos magníficos profesionales, pero en muchas hay mucha carencia de lo que es la atención al paciente, lo que es la empatía, la inteligencia, el saber ponerte en otro lado de él, no sé, o sea, pero yo creo que es que pasa no solamente a nivel de médicos, a nivel de muchísimas profesiones. O sea, no hay una regla única, pero lo que sí que tenéis que tener es la técnica para trabajarlo. Es decir, eso no va a pasar porque sí. Es decir, hay gente que tiene determinados dones, hay gente que explica mejor en público, otros no, otros trabajan mejor con... Te sale genético. Pero si no te sale, o sea, lo que hay claro es que hay una técnica para ello. No vale lo mismo para ninguno de nosotros, pero no penséis que tú te vas a poner delante y porque yo lo valgo. O sea, hay gente que sí, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces eso es lo que... Sí, yo creo que lo que tú preguntas realmente te lo están diciendo ellos, o sea, no hay respuesta a lo que tú preguntas. Pero si lo hubiera, yo creo que la respuesta sería naturalidad. Sí, yo sí tengo una respuesta que va por ahí. Tocayo. Sí, yo estaba pensando que yo creo que las personas, y todos somos personas aquí, ¿no? Yo creo que nos ponemos en modo persona y en modo zoquete sin darnos cuenta, ¿no? Y buena parte del día la pasamos en modo zoquete. Pero zoquete, o sea, estoy desconectado de los demás, desconectado de mí mismo, estoy pues en modo zoquete, o sea, haciendo las cosas sin pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo para ti y para el que tienes delante. Y esto se puede hablar de medicina, podemos hablar de la condición que queráis, como compañero, como hermano, como hijo, padre, lo que quieras. Estás en modo persona, estás en modo zoquete. Y es verdad que el tema de la sobrecarga de trabajo, el estrés, la presión, la ansiedad, pues nos lleva mucho a la respuesta en modo zoquete. Y en modo zoquete haces todo lo que hemos vivido, todos, en muchísimos ambientes, desde un restaurante pasando por cualquier lado, y tú vas por la calle en Madrid hoy en día y la mayoría van en modo zoquete, más si estás en hora punta, con tráfico o en el metro, a eso me refiero. Y yo creo que la fórmula, que yo creo que todos podemos buscar, no solamente por ejercer bien la medicina, sino por nosotros mismos, está en estar atento a eso, es tener un poquito de atención de dónde tengo puesto mi atención, mi interés. ¿Estoy en modo zoquete o estoy en modo persona? Es verdad que cuando te pones en modo persona te pones vulnerable, te pones sensible, empiezas a funcionar de otra manera, pero yo creo que ese espacio de vulnerabilidad es el que te permite ser permeable también. Por eso dicen, joder, es que claro, si sufres con el paciente las estás pasando canutas, te llevas a casa todos sus problemas, que no es así, es otro mito, creo. O sea, cuando vives los problemas que tus pacientes están viviendo con naturalidad como persona, no te llevas el problema porque estás ayudando a alguien a vivir en su problema, luego te vas, comparte el problema, pero también comparte el alivio de haber ayudado a esa persona a enfrentar su problema. No sé si me explico. Así que yo doy un voto por el modo persona, por intentar cultivarlo en nosotros y en la gente que nos rodea. Y modo zoquete ni agua. Lo más lejos mejor. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, cierta racionalidad, ¿no? A la hora de hacer las cosas.
desde un punto de vista de tu condición de persona. Yo iba a Bilbao en un avión y bueno, había un viento como el que se ve detrás de los cristales, que se mueven los árboles y tal. Estábamos en el avión y dice el piloto, dice, buenas noches, señores pasajeros, eran las 8 o 9 de la tarde. Hay un viento de no sé qué, hay una situación meteorológica no sé qué más, tal, no sé qué. Los últimos 2 aviones que han intentado llegar al aeropuerto procedente de Barcelona y de Sevilla han preferido volver al aeropuerto de origen, pero nosotros vamos a intentarlo. Dice el tipo, ¿no? Nos moríamos allí, nos queríamos morir. Bueno, ese señor tiene un problema, o estaba queriendo fastidiarnos, o le había ido mal algo, o tal. Es decir, sentido común también, ¿no? Es decir, te relacionas con los demás en la medida en que sabes el efecto que van a tener tus palabras, ¿no? Si un piloto en un avión a 9.000 metros de altura dice tal, pues genera un nivel de estrés espectacular. Si un médico te dice las cosas como le ocurrió a Juan Carlos, pues te ha generado un estrés gratuito, innecesario, que se podía haber administrado de otra manera seguramente, aunque inevitablemente al final fuera así, ¿no? Entonces, joder, es aplicar sentido común, no es una crítica, es decir, en todos los empleos o en todas las profesiones o en todas las actividades puedes acabar metiendo la pata, ¿no? Diciendo las cosas de una manera en la que vete tú a saber si el piloto estaba convencido de que nos tranquilizaba porque aquello se movía y entonces, joder, pues nos decía, no, venga, va, no pasa nada, vamos a intentarlo y tal, ¿no? O lo que decías, ¿no? Nos vamos luego a tomar una paella o vamos a comprar a Zara, tal, para quitarle hierro a la cosa, ¿no? Porque para quitarle hierro a la cosa casi nos morimos, ¿no? Pues de miedo, que era innecesario. Entonces yo creo que hay un poco, es un equilibrio racional, ¿no? En el comportamiento, en la actitud, que al final tampoco tiene ningún misterio, porque es saber comunicarte en aquello que cómo tú recibirías o cómo te gustaría a ti recibir aquello que tienes que contar, ¿no? Que tiene un poco que ver con eso. Yo, vamos, desde lo que llevo haciendo de residencia, creo que muchas veces los médicos asumimos que todo lo que sabemos nosotros también lo saben los pacientes. Sabemos, o sea, creemos que sabemos lo que es una metástasis, lo que es hasta un omeprazol, ¿no? Que es un protector gástrico, pues hay pacientes que no tienen ni idea de eso y tú asumes que la pregunta que te está haciendo es absurda y le das una contestación que no debería ser así, o sea... los pacientes al final, o sea, tú has estudiado medicina, los pacientes no tienen por qué saber nada de lo que tú has estudiado, igual que tú no sabes de otro tipo de profesiones y probablemente preguntando de otra cosa preguntarás la misma tontería que al final no es tontería, que puede preguntar un paciente. Entonces, nada, simplemente apuntar eso y que es muy importante explicar todo desde... O sea, de una manera muy básica, porque al final la transmisión de la información, como han dicho ellos, al final repercute un poco en cómo llevas tú el proceso. Y vamos, a mí es porque me ha pasado típica, pues una tontería que dices, pero ¿por qué no lo entiende, no? ¿O por qué me pregunta tantas veces esto con cosas básicas? Igual no con enfermedades tan complicadas, porque al final estás sensibilizado, ¿no? con un poco con este tema, pero igual en una tontería... pues no sé, me duele el estómago, o pues un poco también aplicarlo a eso, ¿no? No solo en este tipo de enfermedades que al final todos pues estamos quizás un poco más sensibilizados, pero también aplicado a todo tipo de consulta médica. Sobre lo que comentaba Javier del modo zoquete, que me ha parecido cojonuda esa definición, yo voy a contar una historia personal, bueno, una anécdota. Yo curraba en la Hacienda, en el departamento de subastas. O sea, nosotros subastábamos los bienes que embargábamos a los deudores. En los deudores hay cabrones y gente que es honrada y la pasa putas y le estamos embargando la casa, el coche y el negocio. Entonces, yo estaba en modo zoquete, yo y mis compañeros, todo el puto día. Era el expediente S4823 que le estás embargando la casa y el salario y la pensión o bueno, lo que fuera, y a veces lo comentábamos y desconectábamos y nos poníamos en modo persona, pero nos duraba 10 minutos y nos volvíamos a meter en modo zoquete. Y cuento esto porque vuestra profesión es que acaba pasando porque la inercia te lleva a ese camino, pero hay que romperlo, porque si no lo rompes, esto no funciona. Es decir,
yo cogía un expediente físicamente, una carpetilla, y estaban los datos, y a mí no me importaba qué había detrás. O sea, había una familia destrozada, un tío, una pequeña empresa a la que la estábamos hundiendo. Yo era mi trabajo, lo hacía y punto. Y a veces digo, joder, aquí ahí, sobre todo cuando venía gente a ventanilla, ¿no? Y la atendías y se te echaba literalmente a llorar. Y dice, hostia, es que no es el expediente S4823, es que es un tío que le estamos jodiendo la vida, con razón o sin razón, eso es secundario. Pero ahí desconectabas, pero es verdad que la inercia de la vida, la inercia del día a día, te volvía a meter en el modo zoquete continuamente. O sea, se requiere un esfuerzo personal para salir de ese modo y tratar a la persona como persona. En mi caso, pues como funcionario de Hacienda, esa persona tiene un problema, pues tratarle como una persona, intentar ayudarla en la medida que la ley me permita y yo pueda ayudarle. Pues en vuestro caso es... A mí una cosa que se me ha olvidado comentar antes, cuando tú has dicho, yo estoy de acuerdo contigo en que hay ese arquetipo de médico que es Dios. Yo soy médico y estoy 4 metros. Pero quiero usar esas palabras para decir que para mí los médicos son dioses. Y espero que vosotros lo seáis, porque lo sois. O sea, yo solo me he encontrado dioses. Y si no me los hubiese encontrado, yo no estaba aquí contando las batallitas que estoy contando. O sea, los médicos son dioses, no los dioses que tú decías que eso dan asco, pero son dioses. No, los dioses que tú decías efectivamente dan asco, no de yo soy doctor y tal, ¿no? Y yo tengo una anécdota de hace mucho tiempo que fui, y ya acabo, que me enrollo mucho, porque estoy nervioso, por eso hablo tanto. Que yo siempre he sido obeso, sobrepeso, y fui ahí a un endocrino, entonces yo estaba nervioso, ¿no? Y me apoyé así en la mesa. El médico me miró, muy serio, muy callado, y me hizo. Me pareció impresionante, por supuesto no volví, o sea, dije, hostia, casi hasta me cayó bien, o sea, me pareció tan tremendo ese gesto, que digo, este tío, o sea, así, sin hablarme de, por favor, no se apoye, no, ha sido un gesto. Entonces, bueno, iba a bajar peso, no tenía un cáncer, de verdad, pero bueno, lo cuento como una anécdota simpática, ¿no? O sea, bueno, ya me he enrollado mucho.